Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hola, saludos a todos, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Sanamente, un espacio que está hecho para ustedes, para aprender, para reaprender y sobre todo para compartir. Así que es importante que puedan usar el chat, el número de teléfono, el correo electrónico para hacer todas esas preguntas que les van quedando allí después de escuchar a los invitados que nosotros tenemos. Y bueno, la verdad es que es para mí siempre importante el poder traerles un espacio de salud integral. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de nutrición. Así que no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, y así como lo dije, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a estar conversando con la licenciada Iris Espinosa, que está aquí a mi lado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Ángela María, gracias por la invitación para compartir este espacio de nutrida información. Así es. Bueno, si usted sabe que aquí todo es juego de palabras, así que la idea es que la información se nos quede, que esté allí para nosotros, sobre todo a la mano. Así que recuerden que este programa lo pueden ver una vez se termina, queda allí grabado para que lo puedan ver una vez más, las veces que ustedes quieran, pero también para compartirlo con otras personas, porque bueno, al final todos necesitamos escuchar lo que la licenciada nos va a estar diciendo. Entonces, a ver, licenciada, cuéntenos, ¿por qué nutrición? Porque me dijo que usted estudió nutrición y dietética. La carrera es licenciatura en nutrición y dietética. Okay. Nutrición es la ciencia que estudia la composición de alimentos y su utilización por el cuerpo. Okay. Y bueno, con la parte de dietista, pues orientamos a cada una de las personas sobre qué alimentos elegir para mantener una buena nutrición. Entonces en Panamá el título es nutricionista dietista. En México, por ejemplo, utilizan el término nutriólogo. Así que somos los expertos en hablar de alimentación y nutrición, que no es igual. Ok, importante. Entonces, miren, lo primero que hemos aprendido es que no es igual y que a veces estos términos se utilizan diferente en los diferentes países, ¿no? Entonces, qué importante es que cuando nosotros necesitemos a una persona idónea para hablar de nutrición y estas cosas que nos ha dicho la licenciada, podamos ir a espacios que son seguros, pero sobre todo de personas que son idóneas para trabajar con nosotros. Cuéntenos, ¿por qué estudió esto? Bueno, inicialmente me llamó mucho la atención porque es la manera de poder ayudar a otras personas. Creo que en Panamá tuve la oportunidad de empezar esta carrera cuando estaba haciendo los pininos en formación en nuestro país. Cabe resaltar que doy gracias a cada una de mis colegas docentes que fueron quienes forjaron esto, y hablamos de personas que estaban formándose en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, y terminan creyendo en que Panamá necesitaba profesionales de la nutrición. Y es así como en el año 96 se apertura por primera vez en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Medicina, la carrera de nutrición y dietética. Ya tenemos en nuestro país 6 universidades formadoras de nutricionistas dietistas. Tenemos no solamente en la capital, también en Chiriquí, en Veraguas. Entonces, aquellas personas que creen que pueden seguir ayudando al resto de la población en el tema de la nutrición, pues son invitados a estudiar esta noble y hermosa carrera. Excelente, bueno, qué lindo, lo dice con una pasión. ¿Desde cuándo usted supo que quería ser nutricionista? Bueno, la verdad es que de niña siempre quise ser abogada. Ah, bueno. Mi enfoque siempre fue el derecho. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Panamá, no te dejan solamente con una oportunidad de una carrera. Claro. Y en ese momento me dan un catálogo con las carreras que se ofertaban nuevas en ese año. Y vi nutrición. Entonces, yo siempre he tenido esa necesidad de investigación sobre la nutrición. Así que dije,
a última hora pues vamos por nutrición, me gustó y hasta el día de hoy siento la pasión, la buena vibra por esto, agradecida con Dios porque creo que me ha dado la oportunidad de ayudar no solamente a una persona, a dos, a grupos de personas, y lo importante es que nosotros hagamos conciencia hacia adentro, o sea, que tratemos de mejorarnos como individuos y eso se va a ver reflejado en nuestra familia y a lo largo con la sociedad, que es lo que buscamos siempre, el común o bien común de la sociedad. Perfecto. Y miren qué bonito habla, ¿no? Sobre la nutrición, y yo creo que sí, porque ha sido referida en una cadena de personas para poder tener aquí a la licenciada, entonces se nota sí, cuando uno hace las cosas con cariño, las hace con amor. Y bueno, vamos a ir entrando en lo que nos compete hoy. ¿Cómo, desde cuándo, mejor dicho, podemos hablar de nutrición? Eso desde que estamos en la panza, ¿desde dónde comienza esto? Fíjate, Ángela María, que la nutrición es importante desde antes que seamos concebidos. Es importante establecer que aquellas personas que no se alimentan adecuadamente, y al inicio decía que había diferencia entre alimentación y nutrición. Alimentación es aquel proceso o acto simplemente de llevarte el alimento a la boca para poder ingerirlo. Y yo puedo decir que estoy comiendo alimentos no saludables y me estoy alimentando, sin embargo no me estoy nutriendo. Entonces son aspectos que tenemos que tener claros. Y en ese sentido, si una mujer en edad fértil no se alimenta adecuadamente, y también es importante establecer que hay responsabilidad con los caballeros. Claro. Si ese caballero también está pensando en formar una familia y no se alimenta adecuadamente, el déficit de nutrientes puede alterar la genética de las personas hasta 3 siguientes generaciones. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, es lo que realmente la epigenética nos trae con respecto al desarrollo de la nutrición. Cómo desde que estamos en esa etapa precoz, podemos empezar a evitar deficiencias. Y las deficiencias o a veces los excesos de ciertos nutrientes son los que en un momento dado nos llevan a futuro al desarrollo de ciertas enfermedades crónicas. Entonces tenemos que estar claros de qué alimentos podemos o no podemos ingerir en nuestra alimentación. Y yo siempre le digo a las personas cuando hablamos de nutrición, siempre has soñado con el carro de tus sueños. ¿Cuál será el modelo? No sé, cada quien tiene un carro de los sueños. Y el día que llegas a tener la oportunidad de adquirirlo, de comprarlo con mucho esfuerzo, y el proveedor del auto te dice, Ángela María, tienes que utilizar gasolina de 95 octanos, tú no vas a ser capaz de echarle diésel a esa máquina. Claro. Entonces es aquí cuando la gente, lastimosamente, no se pone como una prioridad. Y no nos alimentamos con calidad. Claro. Y mire qué interesante verlo desde la parte del auto, porque es que nadie quiere dañar su auto. De verdad que no. Es bastante importante entonces entenderlo. Yo creo que bueno, por eso mismo es importantísimo que también podamos tomar nota de todas estas cosas que estamos escuchando, porque bueno, a todos nos compete, ¿no? Yo creo que esa parte es bastante importante. Y sobre todo el entender eso, que cuando me alimento es ingiriendo, y cuando me nutro, entonces, ¿qué exceso de nutrientes uno puede tener? Por ejemplo, vamos a enfocarnos en la población panameña. Si nosotros vemos una comarca, tenemos comarcas dentro de nuestro país y siempre son la población más vulnerable. En una comarca como la Nove Buglé hay un exceso de carbohidratos, o sea, utilizan generalmente raíces, utilizan aquellos tubérculos que encuentran de forma natural en la tierra y se alimentan exclusivamente de carbohidratos, pero como viven en zonas montañosas, generalmente la fuente de proteína es escasa. Y en este sentido, entonces empezamos a ver niñitos que son pequeños y que tienen un exceso de peso. Y ahí es donde empezamos a ver el efecto de la malnutrición. Ese exceso de carbohidrato hace que ese niño tenga un aumento de grasa corporal, pero sin embargo no alcanza la estatura adecuada para su edad. Y ese niño entonces empieza a tener deficiencias en el crecimiento. Visualmente eso es lo que nosotros podemos ver.
Pero ¿qué pasa en una comarca novebulen? Lo que no estamos viendo también son aquellos efectos de los micronutrientes, elementos importantes como hierro, omega 3, en el desarrollo neurocognitivo de esa persona. Claro. Entonces son personas que a las finales de cuentas pueden afectar su coeficiente intelectual y como tanto es una persona que no va a tener un mismo rendimiento. Y yo siempre hago esta comparación porque somos bendecidos a veces de estar en la ciudad de Panamá y no haber nacido en una comarca, porque tenemos limitaciones. Claro. ¿Sí? Y esas son las cosas que a veces tenemos que dar gracias a Dios. A veces nosotros lo vemos de que, ¡ay, a mí me tocó! Pero tienes oportunidades, tienes Claro. una escuela en tu mismo corregimiento. Si vieras Sí. a estas personas lo que caminan para poder obtener educación y muchas veces van a la escuela por la merienda. Sí. Entonces son aspectos relevantes que este ejemplo es bastante práctico, Ángela María, en el aspecto de cuando alimentamos y que no vemos entonces esa salud a nivel infantil Claro. y que lleva repercusiones cuando es la vida adulta, porque esa persona entonces tiene un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son enfermedades como diabetes, hipertensión, las dislipidemias, y se deben precisamente por una alteración metabólica que desarrolla la persona desde la primera infancia. Entonces, es por ello de que nosotros tenemos que enfocar los hábitos de alimentación hacia poder escoger aquel alimento que sea nutritivo. Claro, y se escucha mucho que cuando uno, se dice que uno se tiene que alimentar bien cuando uno está en esta adolescencia, niñez y todo lo demás, para poder tener una vida pues adulta y saludable, tal vez alejando un poco todas esas enfermedades que usted acaba de comentar, como diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Y estábamos hablando ahorita de los padres y madres. ¿Qué pasa mientras ese bebé se está gestando? ¿Qué pasa allí con esa nutrición que debe tener esa madre? Bueno, aspecto importante, la planificación por lo mínimo debe ser 6 meses antes de poder hacer una gestación como tal. Y en esos 6 meses esa madre debe conocer qué elementos son importantes. Uno de ellos es el consumo de ácido fólico. El ácido fólico se obtiene de vegetales de hojas muy verdes. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si esa mamá los primeros 28 días donde se da ese proceso de inicio del embarazo, no tiene el consumo adecuado de ácido fólico, ese bebé puede tener defectos en el tubo neural. Entonces, la primera recomendación que damos es que toda mujer en edad fértil pueda suplementarse con ácido fólico. Otro elemento importante es la ingesta de hierro. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa madre no entre con un proceso de anemia ese embarazo, porque entonces ya ahí tenemos un déficit en esa oxigenación de la sangre. Un tercer aspecto valioso es el consumo de ácidos grasos omega 3, y hablamos mucho del consumo de pescados de carnes oscuras. Siempre que hablamos del omega 3, hablan de la sardina, la caballa, las anchoas y utilizamos mucho el salmón. Sin embargo, ya en la Universidad de Panamá se han realizado estudios específicos sobre lo que es el consumo de pescados nacionales. Hablamos de la sierra, el lurel, la cojinoa, y que son de carnes oscuras, que la gente no le agrada mucho a veces por su apariencia utilizarlo, pero este tipo de pescados también tienen un buen contenido de ácidos grasos omega 3. Y valioso que esta madre pueda empezar un embarazo bajo un peso saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellas madres que se encuentran bajo peso o en exceso de peso tienen el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Entonces, serían esas recomendaciones para aquella familia que quieren empezar con el pie derecho una buena alimentación desde el vientre. Algo importante es que siempre cuando la mujer está embarazada, esos 9 meses que llamamos, o esas 40 semanas de embarazo, ella se hace un monitoreo con el médico ginecólogo y generalmente se le recomienda, bueno, ahora vamos a suplementar con vitaminas si es necesario o no. Pero algo que me pasa con las mamás es cuando ya ese bebé sale de su cuerpo y se olvidan de ella.
Claro. Empiezan a alimentar ese bebé con la lactancia y olvidan que los requerimientos nutricionales siguen estando aumentados durante la lactancia. Importante. Y se complica el asunto porque es que el restaurante para el bebé está abierto 24/7. Claro. Y ese bebé en un momento dado demanda más energía de esta mamá. Entonces es importante también que esa mamá cuide mucho su alimentación y que no solamente sea un trabajo de la mamá, sea un trabajo del entorno familiar. Poder apoyar, todo el mundo está feliz por la llegada del nuevo bebé, pero no debemos olvidar que esa mamá necesita también un apoyo y que pueda entonces alimentarse de mejor forma. Ok, estábamos igual hablando ahora que habla de lactancia, de algunas cosas importantes que están pasando en Panamá en cuanto a la lactancia. ¿Puede compartirnos qué cosas sabemos para todas aquellas que quieren ser mamás, que están pensando en ser mamás? Porque qué bonito es poder organizarse, ¿no? Y eso que usted dice de poder tomar, que si el ácido fólico, que todas estas cosas que van en estos procesos, hay veces, en muchas ocasiones, las mujeres quedan embarazadas sin tener tal vez el control y todas estas cosas, y cada vez se ven más niños con deficiencias cognitivas y con tantas cosas, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos ponernos ahí como muy al pendiente de esto y sobre todo planificar, ¿no? Importante. Pero cuéntenos un poquitito sobre estos bancos que me estaba contando, qué tenemos nosotros y para qué funciona esto de la lactancia, porque hace algunos años podríamos decir que había como una moda de que en todos los lugares hubiera un espacio para la lactancia, que la mujer lactante. Entonces, ¿qué hay en Panamá? Bueno, podemos decir que definitivamente como país avanzamos mucho en el sentido de poder no solamente beneficiar a un bebé cuando una mamá se convierte pues en madre, y valga la redundancia. En el año 2015 se crea el primer banco de leche humana en Panamá, en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias, Madrid, con el objetivo de recibir donaciones de leche materna para que aquellas madres que han tenido complicaciones durante el embarazo y el parto y que no pueden ofertar leche materna a esos niños, pudieran alimentarse con el mejor alimento que existe, que es la leche materna. La leche materna tiene cualidades específicas para el crecimiento y desarrollo de los niños. No hay fórmula actualmente en el mercado que pueda compararse con la calidad de la leche humana. No la han podido imitar, ni siquiera tal vez hemos podido completar cuántos nutrientes tiene la leche materna. Y esa leche específicamente ayuda en las salas de los cuidados intensivos de neonatología a que los niños tengan una mejor respuesta a la asimilación, porque es la más fisiológica, es la que el niño acepta. Entonces, desde el año 2015, empieza a surgir la oportunidad de pasteurizar la leche humana de modo de alargar la vida de esa leche, es decir, la madre donante al momento de que entrega esta leche al banco de leche, se hace un proceso de pasteurización, permite que la leche dure 6 meses más y la podemos otorgar a un niño cuya madre probablemente está en una situación crítica y que no se puede alimentar con esa leche humana. Entonces hablamos de criaturas que pueden ir desde las 28 semanas de gestación apenas y que requieren entonces un alimento inocuo que sea lo suficientemente efectivo y que no traiga riesgo al bebé. Entonces es así como actualmente el banco ahora migra del complejo hospitalario metropolitano hacia la Ciudad de la Salud, y allá se encuentra tanto el servicio de neonatología, el banco de leche humano, y permite también que esa población se beneficie. El Hospital del Niño también inicia con el trabajo del lactario y de la donación de leche humana, ya también hay un banco de leche, y el Hospital Ovaldía, el materno-infantil José Domingo de Ovaldía en David Chiriquí, también cuenta con un banco de leche. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues el 19 de mayo pasado tuvimos la oportunidad de celebrar el Día de la Donante de Leche Humana. Entonces, a veces las mujeres tienden a decir, no, es que yo no produzco suficiente leche. Pero hay una realidad, si entre más estimulas
haciendo una extracción de leche manual, es decir, no dándosela directamente al niño, entre más estimulación tienes, aumentas esa producción. Entonces, ojalá aquella mamá que me está escuchando y que está viendo que tiene un excedente, que su bebé se llena con un seno y de repente empieza a hacer un banquito y llenarlo en casa y ya el banquito no le cabe en el congelador, es una mamá que puede contactar cualquiera de los 3 bancos de leche humana que tenemos en Panamá, donar, y algo muy importante, los bebés neonatos se alimentan con CC. O sea, con menos de 1 onza, yo puedo hasta alimentar a 4 niños, ¿sí? Porque a medida de que ese bebé va evolucionando la necesidad de CCs que utiliza. Claro. Entonces, toda gota de leche humana salva vidas. Entonces, esto es algo que es importante. Creo que la población está cada vez más hacia lo que es orgánico, dándole relevancia al periodo de lactancia, que es un periodo hermoso, es donde se forma esa relación madre-hijo, se fortalece la familia porque el padre ayuda mucho a la madre y se siente también protector en ese periodo. Entonces, 1, fortalecer la familia, 2, poder darle un alimento de buena calidad al niño. Y algo importante que quiero decir, la leche materna es exclusiva hasta los 6 meses. Darle a un bebé leche hasta los 6 meses es el mejor alimento. Cuando empieza la alimentación complementaria, es decisión de la madre hasta cuándo lo quiere hacer. Puede hacerlo hasta que el niño tenga 2 años y hasta cuando se dé esa separación amigable entre madre e hijo, en que ya no se va a dar, ¿sí? Pero sigue siendo importante ese afecto y dar esa leche. Es sumamente valioso. Y me dirán aquellas, que bueno, y si yo soy de la población que no pude dar leche materna, ¿qué hacer? Bueno, ahí es donde más meticulosos tenemos que trabajar la alimentación complementaria después de los 6 meses. Claro. Y ahí hay aspectos que tenemos que tener en cuenta, Ángela María. Son el poder cuidar a nuestros hijos y no ofertar ni azúcar ni sal antes del primer año de vida. Y empezar a introducir alimentos, frutas, vegetales, para que ese niño vaya conociendo sabores y que no vengamos cuando tiene ya 10 años decir es que no come vegetales, porque nunca aprendió. Claro. Y algo importante, los niños aprenden con nuestro ejemplo. Si nosotros no comemos vegetales, los niños menos, ¿sí? Entonces hay que tener paciencia. No es fácil decirlo, de la teoría a la práctica hay mucho trecho y ahí hay muchas cosas que evaluar en el proceso, pero no es imposible. Lo importante es que nunca quitemos el dedo del renglón de nuestros objetivos. Y si lo que verdaderamente queremos es pensar en bienestar, tenemos que empezar también a educar a nuestros hijos, porque esos son los que cuando sean adultos tendrán esos estilos de vida que los harán exitosos. Claro que sí. Y mire, yo estoy aquí, si la cámara me ha puesto, estoy escuchando exactamente todo lo que está diciendo la licenciada, porque tal vez yo no soy madre y yo no me puse a pensar nunca, ¿y qué pasa con un bebé que nace prematuro y cómo come? Entonces, nunca había pasado por mi cabeza. Ahora escuchando esto, pues uno escucha la necesidad que tenemos en nuestro país. En muchos lugares habrá, pero sobre todo pensar en nuestro país, todas esas madres que bueno, después del embarazo quedan con alguna situación o que en algunos casos el bebé queda solo. Entonces, ¿cómo comen todos estos bebés? Importantísimo. Entonces ya estamos entrando en la parte de la infancia. Así es. Usted me comenta que desde los 6 meses uno empieza a incluir todos estos alimentos. ¿Cómo debería ser esta alimentación, nutrición de los niños, por lo menos hasta la preadolescencia? Bueno, hay varios aspectos. Primero, hablar de que tenemos a niños lactantes. Luego viene ese proceso de alimentación complementaria que ya les di un avance. A veces nos pasa, ¿no? Ay, es que el bebé, verme comer, quiere comer esto. Ok, dárselo a probar dentro de la zona segura de él, sin exceso de grasa, sin exceso de azúcar, sin exceso de sal. O sea que mejor es no comer enfrente de él esas cosas. No, es que no deben haber alimentos procesados. Y esto es algo importante porque la alimentación nuestra debe venir desde la tierra al proceso de cocción y a nuestro plato. Es así, Ángela María. Tenemos que aprender a quitar más cáscaras
y abrir menos paquetes y abrir menos latas. ¿Por qué? Porque todo alimento que tiene una lata, está en una lata o en un paquete, es un alimento que necesita un aditivo para alargar el periodo de vida. Y ese aditivo muchas veces no es saludable. Entonces es algo que tenemos que tener claro. Entonces es un logro si nosotros llegamos a tener en esos 5 primeros años de vida niños que quieran comer vegetales. Y te lo dicen, es que me gustan, son ricos. Pero si nosotros como padres estamos en mesa, y eso es algo importante, ya se sabe que en los niños no se les dan pantallas durante la infancia. Exacto. Entonces, cuando vamos a comer, apagar televisor, apagar celular, nada de estar viendo mensajes, sentémonos con el niño en la mesa y aprovechemos ese espacio. Eso se ha perdido en nuestra sociedad. Bastante. Porque los que duermen en ciudad fuera, o sea, que trabajan y viven lejos, no tienen ese espacio. Entonces, los niños muchas veces comen solos. Sí. Entonces, ¿de quién aprendes? Que esto ya no me gusta, esto no me agrada, y quién los corrige. Entonces, siempre es importante de que alguien pueda acompañarlos en la mesa, incluir en el plato y el orden como comemos es importante. Lo primero que se les sirve es la ensalada. Es lo primero, la entrada, la ensalada. Le podemos poner aderezos que pueden ser naturales, utilizar jugo de limón, aceite de oliva, aguacate, podemos colocar yogur, dependiendo del tipo de ensaladas. Claro. Y con esa ensalada vamos a tener la oportunidad de que el niño aprenda nuevos sabores. Hoy el brócoli fue con queso amarillo, mañana podemos ponerle algo de aceite de oliva y no va a saber igual. Entonces el vegetal siempre es lo primero. El plato fuerte es la proteína y a los niños se le da la porción más grande, no porque somos los más grandes tenemos la porción más grande, porque no estamos en crecimiento. Entonces al niño hay que darle la pechuga, al niño hay que darle la porción del pollo que más carne tenga. Es que está chiquito y vamos a ver la más chiquita. No, el niño necesita proteína para su crecimiento. Y poder acompañar esa proteína con un carbohidrato saludable. La mezcla de arroz con lentejas, frijoles o porotos es muy buena. Siempre tratemos de tener este tipo de vegetal que se puede hidratar y permitir una buena alimentación. Licenciada, hablando de esto, he escuchado que si uno come, será para algún tipo de dieta, no lo sé, pero que si se come frijol o porotos o lentejas, uno no debe comer arroz. No. El arroz nos permite, con la mezcla de arroz y menestras, tener aminoácidos que sirven a nuestro organismo. Entonces, sí es importante utilizar esa mezcla, sí es importante. Y en el niño el carbohidrato es importante por la energía. Claro. Es un niño que está corriendo, que quiere jugar, que quiere descubrir el mundo. Así que él está en un tiempo donde va a quemar calorías. Claro. Entonces, lo importante es tener porciones pequeñas, el puñito de la mano del niño. ¿De acuerdo? Y que el postre sean frutas. Algo que tiene nuestra cultura panameña, y lo voy a mencionar, es la chicha. ¿Y qué es la chicha? Jugo de fruta con azúcar. Entonces tenemos que acostumbrar al niño que si va a comer un jugo de fruta, sea el sabor natural. Le tocó la piña ácida, tocó ácida hoy. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sabor de la piña? Pues le vamos a poner una manzana que la endulce más en el licuado. Pero permitir de que si son jugos naturales, sean sin agregado de azúcar. Ahora, cada vez las recomendaciones indican que los bebés, los niños, deben de evitar el consumo de jugos y tomar más agua. En Panamá es un país caluroso, hay mucha deshidratación y nos adaptamos a estar sin la ingesta adecuada de agua, y también pasa en los niños. Entonces, el agua es lo que es el mejor aliado para ellos, y que ese postre sea la fruta. Sí, y entonces ir viendo en el crecimiento. Tenemos la situación importante de la actividad física. Tenemos que permitirle al niño 1 hora para que corra libremente, para que vaya al parque, llevarlo a un lugar de esparcimiento, sobre todo si el niño vive en un apartamento, si el niño no tiene esa oportunidad, hay que llevarlo al parque, porque eso también crea un estrés. Claro. Entonces, hay una campaña muy importante que se hizo de la salud bucal. Todo el mundo conoce al doctor Muelitas, al conejito de los dientes, y desde chiquitos sabemos que nos tenemos que cepillar 3 veces al día.
Ojalá tuviéramos una campaña que diga, ¿sabes qué? Es tan importante hacer 1 hora de actividad física como es cepillarte los dientes, porque necesitamos movernos. Y cada vez Panamá crece y se nos reducen los espacios para hacer actividad física. Y la actividad física no tiene que ser siempre ir a la cinta costera, porque es que hoy llovió y no pude ir. O sea, lo puedo hacer en mi casa con baile, practicar bailes, rutinas, prácticas de lo que ya encontramos en redes sociales, que podemos hacer ejercicio, pero es importante que ese niño aprenda a hacer ejercicio también, porque cuando es el adulto, él va a sentir la importancia de hacer actividad física porque lo aprendió desde niño. Claro, y sí, de verdad que es súper importante. En algunas ocasiones sí he escuchado de mamás que me dicen es que me da pereza porque ya estoy cansada en el trabajo, pero bueno, ahí ya no toca en uno, ¿no? Toca es pensar en ellos que vienen creciendo y darles ese espacio para que se puedan mover y sobre todo para que sean adultos saludables. Hace algunos días veía yo un video que decía, hago esto para hacer esto, y era una persona mayor que levantaba unas pesitas y luego levantaba las cosas del supermercado. Entonces, volverse funcional, aún en las edades tal vez un poco más longevas. Bueno, la verdad es que el programa está fabuloso. Vamos, miren que el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Ya, bueno, vamos a tener una pausa musical y pronto volvemos con más. Por favor, no se despeguen. Este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una
acaricia, me abraza y me mime el café en la mañana. Ay, 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 Dios mío. Gracias por tus bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que un espacio maravilloso para poder compartir, para poder estar aquí escuchando lo que nos dice la licenciada Iris. De verdad que buenísimo. Y hemos estado hablando de la niñez, de las mamás, de la lactancia. O sea, hemos ido viendo la nutrición y la alimentación desde estos primeros pasos o desde antes de nacer, ¿no? Que es súper importante. Me quedo con la palabra planificación. Y yo creo que toda la vida uno tiene que planificar lo que va hasta a comer todos los días. Creo que es una manera como mucho más, tal vez como saludable de poder ya tener todo ingrediente, todas las cuestiones y no tener que estar como en ese corre-corre todo el tiempo, ¿no? Bueno, nos quedamos en la parte de los niños, de la hora de actividad física y de todas estas cosas que deben pasar en estas edades. ¿Cómo estaríamos entonces hablando de los adolescentes, que ya se ponen un poquito más rebeldes? Bueno, el detalle con la adolescencia en el 2025 es el acceso a las redes sociales. Tenemos a jóvenes que tienen juegos en línea, tenemos aquellos que manejan las redes sociales, que trabajan mucho la fotografía, el ver mi imagen y buscar esa aceptación. Entonces, la tecnología ha hecho estragos en esta población, ya que si analizamos una adolescente que va al colegio, el colegio no permite la utilización de dispositivos móviles dentro de la escuela. Entonces este chico sale del colegio y probablemente empieza a utilizar un celular y se queda pegado en la pantalla. ¿Y qué pasa? No come, no hace ejercicio y está viviendo en un mundo paralelo. Lo triste es que muchos de repente van a dormir y sacan un celular y son las 11 de la noche y todavía están flasheando en redes sociales. Y hay algo muy importante que pasa con ese adolescente y es que esos cambios rápidos de las imágenes hacen que el cerebro realmente no descanse. Entonces, los adolescentes deben dormir más porque ellos necesitan crecer. A las 10 de la noche empieza la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué podemos ver en esta población que está pegada a las redes sociales? Probablemente tenga un comprometimiento en el crecimiento ponderal de ese adolescente, porque no descansa lo que es adecuado, porque en Panamá hay que madrugar para ir a la escuela. Entonces no duerme ni de 8 a 13 horas y ya ese patrón de sueño alterado hace también que el cortisol, que es otra hormona que entra aquí, el cortisol es la hormona de la energía, o sea, nosotros en la mañana tenemos los picos más altos de cortisol, porque es que amanecemos con mucha energía y decaen durante la noche para que descansemos. Pero si no lo hacemos así, esa alteración del cortisol, esa hormona de crecimiento que ahora no se va a producir de la misma manera, hace que este chico entonces empiece a tener alteraciones también con el patrón de alimentación. Puede alterar las hormonas que llevan el centro de saciedad y son chicos entonces que empiezan a comer más y que quieren comer en la madrugada. Y son chicos que entonces no tienen un patrón saludable. Y yo sé que estamos hablando sanamente desde la perspectiva de la alimentación y la nutrición, pero no podemos estar aún aislados del bienestar. Entonces es importante que empecemos a colocarle límites a nuestros adolescentes con el uso de pantallas y de redes. ¿Por qué?
porque ese cortisol que viene con todo en la mañana es el que va a permitir que ese niño esté activo en la escuela, que pueda aprender más, que pueda captar esa información. Los fines de semana tampoco es para que se quede durmiendo toda la mañana. Aprovechar ese cortisol para desarrollar la actividad física, para poder sentirse mejor. Luego de ese adolescente, algo importante que pasa es que hay muchas inseguridades, como se ve. Entonces aquí es cuando pueden venir aquellos trastornos de la alimentación, Sí. Aquellos chicos que, bueno, quiero bajar de peso, pero es que tu contextura es de ser delgada. Y es entonces esa situación, quieren bajar de peso porque están en exceso de peso. Y es esta situación que tenemos que ir un poquito más allá de la báscula, porque no podemos olvidar de que todos nos debemos a una genética. Entonces, si tu familia es atlética, bueno, tú vas a ser alto, delgado, pero entonces el alto, delgado quiere tener más cuerpo. Sí. Y entonces el que tiene un poquito más de ser agarradito y rellenito es el que quiere estar delgado. Entonces nadie está conforme con su cuerpo. Y creo que en esta etapa es muy importante fortalecer cómo se ve cada quien como individuo, descubrir quiénes son, ver las virtudes que tenemos y sobre la marcha aprender a cuidar nuestro cuerpo. En ese caso, si ese niño fue bien formado y sabe comer frutas, sabe comer vegetales, sabe cómo llevar la alimentación y el patrón como debe ser, se debe mantener durante la adolescencia. Pero ese joven también va a aumentar cantidades. Entonces, ese aumento de cantidades debemos incluirlos con alimentos sanos. Okay. Si son lácteos, que sean en este caso lácteos descremados, no utilizar alimentos con exceso de grasa. Bueno, es que ahora salgo más con los amigos a comer pizza, hamburguesa, la gaseosa o soda. Y allí tenemos complicaciones en ese proceso. Entonces es importante crear hábitos en esa adolescencia, porque ese es el adulto entonces que tiene alteraciones del sueño, porque nunca pudo controlar el hecho de mantenerse estable con el descanso. El descanso deben ser de 8 a 13 horas y a veces no se da. Sí, sí, no se da ahí, porque yo creo que hay alguna mala percepción ahí en que en las noches uno debe ser más productivo, porque la noche, y en realidad la noche es para dormir. Igual estaba compartiendo aquí con el tema de los ejercicios. A veces uno piensa que es lo más óptimo porque usa la noche para hacer ejercicio, y en realidad en la noche uno tiene que estar durmiendo. Entonces, a veces también pasa que a los adolescentes dicen, ay, es que él tiene que dormir, y lo dejan durmiendo todo el día. En teoría, entonces, debería dormirse temprano y levantarse temprano para poder hacer esas cosas que también tiene que hacer y que no se quede ahí estancada esa energía que al final pues se va convirtiendo en muchísimas otras cosas. Así es. Qué importante que nosotros podamos cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y sobre todo a esa etapa adolescente, preadolescente, en donde sí tienen más energía, pero también la alimentación o esa alimentación hace que se pongan un poco más agresivos, porque lo que uno come también hace que uno a veces cambie esos patrones de personalidad, de cómo actuamos, de lo que estamos. Y bueno, importante, aquí nada es aislado, aquí todo tiene que ver. Hemos estado hablando de nutrición y alimentación, pero también de salud mental, porque estas cosas que estamos diciendo tienen que ver con la salud mental y con nuestra salud física. Así que es una etapa, creo que yo, maravillosa para poder seguir reaprendiendo de esa alimentación. Cuando yo tengo un adolescente que empieza a salir, cuando los chicos salen, ellos no van a comer ensalada, todos van a comer pizza, tal vez es la opción más barata para que todos coman. ¿Cómo uno hace para que esas cosas no vayan en exceso? Porque, claro, uno debe tener una conciencia, yo no me voy a comer la pizza entera. Yo recuerdo a mis compañeros en la escuela que cada uno pedía una pizza, bueno, ellos eran hombres, eran más grandes, pero cada uno se comía 12 pedazos. ¿Cómo uno hace para crear esa conciencia? Porque la verdad es que en algunas ocasiones es muy complicado por la presión del ambiente. Sí, definitivamente el hecho de que salga con los amigos no es a diario, ¿sí? Si en casa esta madre es consciente de cuidar la alimentación, de corregir a su hijo, de lunes a viernes come muy sano, y el sábado o domingo comparte con sus amigos y come pizza y toma soda, no debe haber inconvenientes, porque no lo está haciendo con un exceso. Pero sí es importante hacerle ver y que sí es valioso, porque lo he hecho con un grupo de jóvenes, de niños, en que lograr los objetivos. Por ejemplo, yo tengo niños que no toman soda, no la toman,
porque saben que tiene exceso de azúcar, porque todas las sustancias químicas son nocivas, y aunque salgan con sus grupos de amigos, toman agua con hielo, porque es lo saludable. Entonces, si tú tienes a un chico que lo traes con unos buenos hábitos desde la infancia, es el adolescente que sabe tomar decisiones inteligentes. Y volvemos al ejemplo de cuando empezamos el programa. Tienes el carro de tus sueños, Dios te dio la máquina perfecta. ¿Por qué agregarle diésel cuando nuestro tanque de gasolina requiere 95 octanos? Y es muy importante también hacerlo, sobre todo porque en esta adolescencia puede haber el inicio del consumo de sustancias alcohólicas. Y vamos a una fiesta y vamos a ver qué sabe la cerveza y vamos a mezclar bebidas alcohólicas. Claro. Entonces, ese joven tiene que saber que su cuerpo es su templo y que él es el que tiene que cuidarlo. Y definitivamente ingerir alcohol no es sano. Ingerir alcohol no es sano porque tiene más calorías que el azúcar. Sí. El alcohol nos altera el sistema nervioso, va matando neuronas. Entonces, tenemos que advertir a los adolescentes sobre lo que podemos enfrentarnos en la calle y que él tome sus decisiones sin presión de grupo, porque aquel que te obliga a hacer algo que no es sano para tu cuerpo no es tu amigo. Así es. No te valora. Entonces, como sociedad, esos son los aspectos que tenemos que tener en aumento. Yo recomiendo mucho que los jóvenes puedan hacer una práctica, ya sea les gusta el baile folclórico o les gusta el ballet o les gusta la práctica de fútbol, la natación, que lleven un deporte que permita complementar sus actividades. Porque hablando un poquito de las actividades físicas, es importante hacerlos a las primeras horas de la mañana. Es más, si nosotros vemos los entrenamientos militares, a los militares los paran en la madrugada a hacer toda la rutina de entrenamiento. Y eso tiene su porqué, por ese cortisol alto. Entonces, estos jóvenes que a veces dicen que andan malhumorados, ¿por qué están malhumorados? Porque es que no hablan con nadie, tienen una pantalla, se levantan, nadie me comprende, estoy solo. Entonces, son estos aspectos que tenemos que ir educando y permitir que estos jóvenes entonces tengan todavía esa adolescencia sana, ¿no? Hay muchos jóvenes que, bueno, voy para el gimnasio, se quedan 3 horas en el gimnasio, realmente no están entrenando en el gimnasio, están haciendo una reunión social y si acaso, bueno, levantaron un par de pesas, caminaron y entonces, tuve 3 horas en el gimnasio y no logro el resultado, pero ¿realmente van al gimnasio a hacer ejercicio o es que socializan con amigos? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir corrigiendo, percibiendo con nuestros hijos y poderlos llevar a que esos hábitos sean las bases para un estilo de vida saludable en la vida adulta. Claro, y eso es verdad, porque de hecho en la consulta lo dicen, pero es que yo prefiero ir al gimnasio si no es mucho. Si yo hago un ejercicio puntual, todo el mundo va a estar viendo que no estoy haciendo nada. Entonces es muy gracioso porque ellos piensan que en verdad sí está pasando algo importante a la hora de entrar al gimnasio con ropa bonita y todas estas cosas, pero bueno, también el acompañamiento de los padres en estos espacios es importante, porque a veces mandamos a los hijos a tú ve a hacer ejercicio y yo me quedo en casa, pero y entonces él no está viendo que está también ese acompañamiento de estos papás. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, si tienen alguna consulta, pero no la quieren escribir ahí en el YouTube, también lo pueden hacer a través de nuestro correo, lo pueden hacer a través de nuestro número de teléfono. Nosotros pasaremos las preguntas y esos comentarios a nuestra especialista, infosanamentetv@gmail.com. Así que ahí lo tienen para que cualquier cosita, pues ustedes puedan tener esa información a mano. Recordarles también que este programa queda grabado para que una vez que se termine ustedes lo puedan volver a ver y sobre todo compartirlo a todas aquellas personas que ustedes tengan a su alrededor y que también pues puedan aprender sobre esto, que es tan importante para nuestro desarrollo. Entonces, hablando ya, etapa universitaria, todo se vuelve tal vez un poco más caótico porque uno tiene que regirse por sí mismo, ya los papás no están tan allí, tal vez algunos pasan todo el día en la universidad, los estudios hasta largas horas de la noche. ¿Qué podemos dar como en tips para estas edades? Cuando tenemos los adultos jóvenes, uno, la independencia. Tenemos que crear adultos independientes.
desde los 12, 13, empezar a cocinar, empezar a enseñarle a cocinar a nuestros hijos. Si este chico va a estudiar en el extranjero, por ejemplo, Claro. si tenemos un chico que está en el interior y quiere estudiar una carrera en la ciudad, o lo contrario, porque, por ejemplo, la carrera de medicina veterinaria tienen que irse de la ciudad a David Chiriquí o cuestiones de este tipo, tenemos que hacer personas que sean autosuficientes. Y en esa condición de ese joven, primero, ¿cuál es el hábito? Levantarnos muy temprano en la mañana, dedicarle tiempo al ejercicio físico, hacerle ver a ese muchacho que puede salir a trotar, que pueda hacer un ejercicio, pero a primeras horas de la mañana. Segundo, que cuando va para la universidad lleve sus snacks saludables. Las clases a veces son extensas, a veces se quedan haciendo trabajos en grupos, ya sea virtual o presencial en la universidad, y tienen que llevar sus meriendas saludables. Es muy importante hablar de la seguridad alimentaria en estos momentos, porque a veces en las universidades pues se quedan hasta muy tardes, no hay kioscos o no hay un lugar donde puedan accesar alimentos sanos. Hay que llevar las loncheras, hay que llevar frutas, vegetales, lo que le agrada comer a este chico. Importante no exceder el consumo de carbohidratos, porque ese consumo de carbohidratos no nos ayuda con la concentración. En esta vida adulta, pues generalmente el chico no tiene auto, camina más, utiliza mucho más su cuerpo. El problema es cuando viene la etapa donde empieza a laborar. Y ahí es donde empieza la rutina de aquella persona que se vuelve más sedentaria y empieza a haber aumentos o riesgos en aumento de colesterol, de triglicéridos, azúcar, y a veces dicen, oye, pero yo estoy joven y ya estoy con estas condiciones. Entonces, no olvidar lo que dijimos al inicio. Si tu abuelo o tu bisabuelo tuvieron malos hábitos de alimentación, probablemente tú tengas una alteración metabólica, eres de las personas que por herencia producen mucha cantidad de grasa o colesterol en el cuerpo. Y es importante entonces que empieces a hacer una restricción en la alimentación para poder evitar una enfermedad cardiovascular a futuro o una condición que se complique pues con esta mala alimentación. Entonces esa vida adulta es muy importante que empecemos a verla desde el adulto joven, cómo cuidarnos. Señores, ya nos vamos a crecer más, así que los lácteos no pueden ser enteros. Señores, el exceso de alcohol es dañino, entonces no podemos estar abusando del alcohol. Tenemos que cuidarnos sobre el consumo del azúcar. En Panamá se han aumentado mucho el número y la estadística de enfermedades del hígado. ¿Y por qué se ha dado este aumento? Pues por el consumo excesivo de grasa, de azúcar, y empiezan a desarrollar la enfermedad hepática no alcohólica. La cirrosis ya no es solamente de aquellas personas que excedían el consumo de alcohol. Ahora estamos viendo esa cirrosis en pacientes que han tenido abuso del consumo de la grasa. El número de pacientes con diabetes también está bastante alto. Es importante que la diabetes no es una enfermedad 100% genética. La diabetes se desarrolla por su estilo de vida. Si usted es una persona que tiene aumento de glicemias en sangre y le dicen, bueno, es que tiene una prediabetes, tiene que hacer un cambio en la alimentación, tiene que ir donde un profesional que ajuste las calorías, la distribución de carbohidratos a su estilo de vida diario y que pueda evitar entonces las secuelas de esta enfermedad. Alguna vez un doctor compartía que luego del COVID y todas estas cosas, algunas personas habían quedado como con algunas secuelas. Exacto. Desde la parte alimentaria o desde toda esta parte de la parte hepática y todo esto, ¿tenemos como alguna evidencia que se sepa de esto? Sí, hay algunos estudios que muestran ciertas alteraciones. Muchas de ellas se dan por los tratamientos ingeridos, ciertos tipos de vacuna. Hay cosas que todavía el COVID hay mucho por ver, pero sin embargo, algo importante que nos enseñó la pandemia por COVID es que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y se hablaba mucho de las nutribombas, se decía el consumo de vegetales licuados para poder aumentar el sistema inmunológico.
Se hizo en el momento de pandemia, pero yo les aseguro que en estos momentos nadie lo hace. No, porque ya olvidamos lo importante que era mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Y un sistema inmunológico fuerte se mantiene cuando tenemos el consumo de vitaminas, minerales, que obtenemos de frutas y de vegetales. Y creo importante de que no olvidemos que Panamá es parte de esa población que nace del maíz, que como centro de tránsito comemos arroz. En nuestro plato no puede faltar el plátano frito, el consumo en los desayunos de la fritura. Entonces, es nuestra cultura gastronómica, pero no quiere decir que sea la más sana. Entonces, tenemos que aprovechar lo bello de la tierra que tiene Panamá. Tenemos fruta en todas las temporadas, tenemos vegetales en todas las temporadas. Comprar esos vegetales que están económicos por temporada y poder trabajar una buena alimentación. Ejemplo, con una cabeza de repollo y una libra de zanahorias, nosotros podemos hacer ensalada de repollo con zanahoria varios días. Podemos utilizar el repollo en la preparación de los carbohidratos, porque es importante que los almidones los mezclemos con fibra que ofertan los vegetales para que tengamos mucha más saciedad y tengamos una mejor respuesta glicémica. Entonces, no siempre comer el arroz blanco todos los días. Rallar zanahoria, rallar zapallo, picar espinaca, poder mezclar vegetales en ese arroz blanco, agregar vitaminas y minerales y permitir una saciedad. Nosotros tenemos que tener claro que cuando comemos el plato de alimentación, nuestra porción de almidón o de arroz debe ser el tamaño de nuestro puño. Entonces, nosotros nos servimos el cerroancón, ¿verdad? Y nos servimos un plato lleno de arroz y nos sentimos satisfechos por eso. En nuestra cultura alimentaria en Colón le llaman harina, en Panamá le dicen la hojaldre. Ajá. ¿Pero qué es la hojaldre? Una bomba, harina de trigo, azúcar, aceite y sal. Sí. Entonces, la persona se siente saciada porque ha comido grasa y eso le hace sentir saciado. Claro. Pero no es lo más sano. Mira la diferencia si tú utilizas una proteína barata como es el huevo. El huevo, tú puedes ser muy versátil en la preparación, le puedes agregar vegetales y empezar a mejorar tu día con esa preparación. O sea, puedes agregarle ají al huevo, puedes prepararlo con tomate, le puedes agregar espinaca. La espinaca es súper barata, una bolsa de espinacas. Y en las casas crecen. Exacto. Porque uno tiene a veces un montón de espinacas en sus casas. Exacto. Sí, entonces, sí. aprovechar lo que la naturaleza nos da. Y tenemos que ir viendo de que nuestra nutrición debe ser más hacia la búsqueda de ese patrón saludable. Pero esto lo hacemos cuando lo vemos del día a día. Claro. ¿Sí? Lo vemos del día a día. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, me dicen, ¿el pan blanco es malo? Pues no. Para mí el pan blanco no es malo. Si te gusta el blanco y no te gusta el integral, el blanco es tu opción. Pero ¿cómo lo vuelves saludable? Cuando tú haces un emparedado, agrégale la hoja de espinaca que tienes en el patio con un quesito mozzarella derretido y ahí tú tienes la fibra de la hojita de espinaca que estás comiendo. O le podemos agregar una zanahoria rallada, le podemos poner lascas de pepino, podemos usar lechuga, lo que tengamos para poder aumentar la fibra en esa harina. Y no nos va a pasar nada, nos vamos a sentir sanos, agradables. Hay otros mitos en la alimentación, como dice la gente, bueno, es que comer frutas de noche es malo. ¿Por qué la fruta de noche es mala? No, todo exceso es dañino. Claro. Entonces, si tú te comes una manzana en la noche, no está mal. Pero si te comes 3 guineos en la noche, ya estamos hablando de un aumento de azúcar bastante importante. Y es bien interesante porque decimos que comer las frutas en la noche es malo, pero la sangría que tiene tanta azúcar, pero tiene frutas y todo, eso sí no. Entonces son algunas cosas que también a veces uno tiene que ponerle un poquito como de lógica en nuestra alimentación, porque hábitos. De verdad que a veces no es fácil, porque estar llevando loncheras y estar haciendo todas estas cosas, pero creo que es una ganancia a largo plazo. Bueno, no lo creo, sé que es una ganancia a largo plazo desde cualquier perspectiva que lo podamos ver, porque no solo tiene que ver con nuestra salud física, sino también mental.
Así es. Licenciada, se nos ha acabado el tiempo. Un mensaje corto, breve, para todos los que nos están viendo. Bueno, creo que vamos a resumir nuestra conversación en 5 puntos importantes. Lo primero es mente positiva, tal vez no lo enfocamos tanto, pero saber que nosotros no tenemos límites, ¿sí? Nosotros mismos nos limitamos. Entonces, si queremos como objetivo mejorar nuestros hábitos de alimentación, lo podemos hacer. Lo segundo es tratar de empezar a seleccionar alimentos que nos nutran y no solamente que nos alimenten. Lo tercero que quiero incluir, empecemos a hacer ejercicio. Es tan valioso como cepillarse los dientes. Lo cuarto, es importante que determinemos dónde tenemos nosotros nuestras fallas en el descanso y empezar a por lo menos pensar en nosotros y descansar 8 horas. Suelten las pantallas y empecemos a dormir. El cerebro lo va a agradecer mucho. Y finalmente, la actividad física. El peso que nosotros tenemos dentro de una balanza es la sumatoria de nuestros huesos, músculos y agua. Entonces, si hacemos una buena actividad física, ese peso va a ser saludable, ¿sí? No tenerle miedo a la pesa. Tenemos que enfrentar nuestra realidad. Si tenemos un peso que no es adecuado, no importa lo que hicimos ayer, hoy es el día de empezar a modificar hábitos. Y finalmente, entonces, visiten a su nutricionista dietista, que sabemos que hay muchos dispuestos a acompañarlos en el proceso de seleccionar una buena alimentación. En cualquier etapa de la vida es fundamental, pero que lo hagamos bajo el rigor de un idóneo que te enseñe realmente qué es lo mejor para ti. Claro, y esto es un estilo, o sea, esto es estilo de vida, es algo que va mucho más allá, y por eso el programa del día de hoy va mucho más allá de la balanza, y es algo que nos tenemos que hacer conscientes todos. Entonces es importante que podamos ir pues por esta misma línea para tener una vejez feliz, porque definitivamente que esto no solamente nos va a ayudar a la parte física, sino también a prevenir todas esas enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, etcétera. Así es. Muchísimas gracias. La verdad es que se ha ido súper rápido. Espero que nos pueda acompañar en alguna otra ocasión, porque nos faltó hablar efectivamente de la etapa adulta más a profundidad y de la tercera edad y la cuarta edad, que son etapas fundamentales. Así que yo creo que eso lo dejamos para una siguiente, para que ustedes no se despeguen y quédense allí entonces esperando este otro espacio que vamos a tener de nutrición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Ángela María por abrirme este espacio y esperemos que sea del agrado de todas las personas en el día de hoy. Perfecto, así que ya saben, igual lo pueden escuchar también a través de Radio Claret Digital y bueno, nada, queda aquí grabado para que ustedes puedan repetirlo. Así que ya saben, envíenselo a todo el mundo que ustedes conozcan y pues para que esté al día de toda esta información importantísima. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana con más de Sanamente. Hasta luego. Hasta luego. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.